Restauración, con el mensaje que nunca cambia. Reconciliando a los hombres con Dios por medio del mensaje de restauración es la voz de mi Salvador. A través de restauración, anunciando a Cristo Jesús, esta es restauración, mi Señor. Restauración, proclamando a Jesús. Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar. Aquí en restauración y hoy aquí a ti. ¿Y qué quiere, pues? Si el Señor eso es lo que quiere, ¿qué vamos a hacer? No hay para dónde hacerlo. Nos la Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo número 2. Vamos a abrir las escrituras, porque Dios es bueno. Ezequiel capítulo número 2. Vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, diga un amén, un gloria a Dios, en la señal que lo encontró. Y vamos a orar antes de darle lectura, y téngalo abierto. Y donde está, incline su rostro, y vamos a orar al Señor para que su palabra sea en vuestra boca y que llegue a vuestros corazones. Ahí donde está, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu misericordia. Padre de los cielos, sabemos que tú eres grande, poderoso, y que tú tienes, Señor, grandes bendiciones. Guiados ante ti, oh Dios, venimos abriendo tu sagrada palabra, Señor, para que nos hables. Señor, bendice a todo aquel que tiene el corazón abierto a recibir tu palabra, porque no es a hombre, Señor, a quien venimos a oír, sino tu santísima palabra, Señor, y tu voluntad. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a todos aquellos, Señor, que vienen sedientos de oír tu palabra, de oír tu voz. Te ruego que bendigas los de la televisión o del internet, oh Dios. Que esta palabra llegue hasta sus hogares, a sus vidas, y sean grandemente bendecidos, Señor, y prosperados. Padre, por lo cual te rogamos que tú tomes, Señor, el control de vuestras vidas. Señor, me entrego en tus manos y me deposito a ti, oh Dios, para que tu palabra sea entregada con fidelidad y que haga la obra, Señor, en estos últimos tiempos, los tiempos finales, Padre, en el cual vivimos. Que tu obra, Señor, tú la vives, y que tus hijos resplandezcamos en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo rogamos, porque te damos muchas gracias, Señor. Ata las tinieblas, Padre, todo espíritu inmundo, para que tu palabra llegue a su fin, Dios, y haga la obra, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Capítulo número 2, verso 1 dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes,
que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero no, si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Gloria a Dios. Ahí dejamos la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Pero quisiéramos esta mañana hablar de la firmeza del cristiano. La firmeza del cristiano. Nosotros podemos, hermanos, ver que a la luz de la palabra de Dios, solamente, oiga bien, la revelación de Dios da firmeza al creyente. Yo quiero que usted entienda que para que nosotros tengamos una firmeza, oiga bien, primero tiene que habérsenos revelado el Señor en nuestras vidas. Yo no sé si usted dice amén. Pero cuando nosotros vemos que muchas personas vienen supuestamente al Evangelio, se acercan a Cristo, levantan su mano y pasan y oran por ellos, y a los días desaparecen, y a veces uno ve personas que nunca se afirman, pasan años, pasan semanas, días, y siguen siendo los mismos. No se le ve una transformación, no se le ve un cambio. Y en otros casos hasta desaparecen de las iglesias. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Será que falló el Señor? ¿Será que el Evangelio perdió su potencia? Como habla el apóstol Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con estos personajes? Porque pareciera ser que al levantar la mano muchos lo hacen por emoción, porque se sintieron motivados, estuvo bonita la alabanza, chulo, que se sintió la presencia del Señor. Aquí voy pues, hombre, pero realmente en sus corazones no
La Biblia dice, no puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Lo habla en el Evangelio según San Juan. Y ahí es donde viene realmente la pregunta para nosotros, los que estamos aquí. Los del internet también. Se nos ha revelado Cristo a nosotros. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos creyentes? ¿Será que ya tuvimos una revelación del Dios Todopoderoso en nuestra vida y eso nos causó que nos arrepintiésemos y nos convirtiésemos al Evangelio? ¿O simplemente, como decía Job, de oídas te había oído? Porque es bonito, hermano, muchas veces nosotros nos emocionamos y vivimos un evangelio que otros viven, pero no nosotros. Y vivimos de glorias de otros, pero no las nuestras. Vivimos revelaciones de otros, pero nosotros nunca hemos tenido la revelación de Dios. Y es por eso que nuestro evangelio es un evangelio desteñido, es un evangelio que nunca se afirma, es un evangelio que un día va arriba, en tobogán, y otro día va por bajo, unos días se siente hijo de Dios, otros días hijo del diablo, unos días se siente salvo, otros días se siente perdido, se siente condenado, se siente arruinado. No, el verdadero hombre de Dios, hermano, es hombre de Dios porque ha tenido un encuentro personal con el Dios del cielo, con el Hijo de Dios, y eso es lo que a él lo hace, para impulsarse a vivir para su Dios. Pero cuando vemos la historia de Ezequiel, sí que prácticamente aquí está recibiendo su llamado de profeta, pero él tuvo revelaciones. Cuando Ezequiel fue, oiga bien, encontrado por Dios, la Biblia habla en el capítulo número 1 que se le reveló y lo que él vio en visión fue extraordinario. Yo no sé si usted ha leído Ezequiel, pero al ver eso, hermano, las visiones que Dios le dio a estos hombres es extraordinario. Porque nadie puede revelar eso del cielo sino Dios mismo a los hombres. Por eso, mire, hermano, que cuando un creyente ha tenido un genuino encuentro con Dios, ese no, hermano, ese no se da para atrás, ese no retrocede. La Biblia dice, hermano, en hebreo, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Ese hermano, mire, llueve, le truene, la relampaguee, ese sigue firme adelante porque sabe a quién, hermano, lo ha llamado, sabe a quién ha conocido, al Dios de los cielos, hermano, y esa historia la vemos también en el apóstol Pablo. Vemos, hermano, una verdadera conversión de este hombre cuando, hermano, en su perdida vida que llevaba o en su aparente conocimiento que tenía, se le apareció el Dios del cielo y Jesús habló a él y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Le llamó por su nombre. Recuerde que Dios, cuando le revela al hombre, le llama por nombre. Cuando Dios se me reveló, Él me llamó a mí. Yo lo vi y vi lo que Él me dijo y todo lo que Él me habló, y conforme a ello Él lo ha cumplido hasta el día de hoy. Por eso, hermano, que a mí, aunque me corran, aunque me miren mal, aunque me desprecien, aunque hablen de mí, aunque no me quieran, yo sé quién me llamó. Por mí me pueden odiar todos si quieren, pero yo sé que en el cielo hay un Dios que me ama. Igual manera ustedes, si es que realmente, oiga, si es que realmente hemos tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Y ahí es donde viene, hermano, y Dios se le aparece, Jesús le habla al apóstol, a Saulo, hermano, y lo tira, oiga bien, a tierra por el esplendor o el resplandor de su gloria. Porque no hay quien resista estar en pie delante de Dios. Y es que, mire, hermano, uno no puede creer que hay personas que pasan ahora con el chicle, mascando chicle en la boca. Acepto a Cristo, mascando chicle. Cuando alguien, hermano, también el Señor le ha puesto repartimiento, pasa con moco en las narices, con lágrimas en los ojos, tendido con rostro al piso, hermano. Y él sabe que se está rindiendo ante el Creador de los cielos y la tierra. Y es ahí, hermano, donde sale diferente, se levanta y de otro mundo se levanta. Dice: Dios mío, ¿qué me hicieron? Lo que pasó es que Cristo lo cambió, le borró sus pecados y ahora lo ha hecho nueva criatura. Eso es lo que acontece en nosotros, eso es lo que pasa. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tentaciones, aunque vengan luchas, sabe que
que vio seres como, hermano, que tenían 4 seres que tenían 4 caras diferentes cada uno. Dice que vio uno que tenía, los 4 seres vivientes tenían cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de ¿qué? De águila. Muchos lo relacionan con los 4 evangelios y los eruditos le ponen muchos, pero lo importante es que dio visión de Dios. Y en el versículo 27 en adelante, oiga bien, yo quiero que lea conmigo en el capítulo 1 de Ezequiel. Y dice la Biblia: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor, como parece, dice, el arco iris que está en las nubes, que el día que llueve, dice, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue, dice, la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y oiga bien, la gloria de Jehová y Ezequiel, igual que Juan el Bautista, perdón, Juan allá en la isla de Patmos, no el Bautista, Juan el apóstol allá en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, dice que vio con sus ojos de fuego. ¿Sabe, mi hermano? Cuando hay una revelación genuina de Dios en la vida del hombre, ese no puede parar, no puede callar, hermano, de pregonar quién lo salvó, quién lo llamó y a quién le está sirviendo y para dónde va. Por eso los discípulos decían: no podemos dejar de callar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, porque Dios había mandado con el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso, hermano, que ellos con convicción lo hablaban, con rigurosidad, lo hablaban con categoría, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando se paraba, decía: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oír, él es la luz, no soy yo, él era antes que yo, es después de yo y es para el hermano. Él decía que el Señor era el todo de la vida de él. O sea que el creyente, eso es lo que tiene que manifestar al mundo, porque eso le va a dar firmeza. Por eso hablamos de la firmeza del creyente. Imagínense, con grandes revelaciones, cómo son cristianos iban a echarse para atrás. ¿Cómo iban a retroceder? Nosotros retrocedemos porque no hay trabajo. Hoy nos dejamos de ser evangélicos porque no me saludaron. Mire, hermano, yo he pasado tantas tribulaciones, he pasado tantas tentaciones, he pasado tantos problemas, he estado sin trabajar, problemas en el hogar a veces, problemas con los hermanos a veces, problemas con los mismos ministros, problemas con todos lados, pero sigo aquí porque Cristo nos llamó. Usted sigue aquí porque Cristo lo llamó. No, Padre, hermano, en la cruz no murió el hombre, murió Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nada de eso nos detiene. Por eso razón tenía el apóstol Pablo en decir: ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, nada se me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué él hablaba así, hermano? Porque camino a Damasco había visto al Salvador del mundo. ¿Usted a quién miró? Muchos dicen: yo vi una muchacha, pero estoy aquí. Arrepiéntase, impío, pecador. Y las mujeres: no, yo vi un galán por ahí también, pecadora. Arrepiéntase. La iglesia no se viene a buscar mujeres ni a buscar hombres, se viene a glorificar el nombre del Señor, porque aquí Dios tiene bendiciones y eternas. Por eso a muchos no les gusta que yo predique. Pero si es la palabra del Señor, yo no voy a callar. Si usted quiere casarse, oiga bien, conviértase a Cristo, viva para Él y pídale a Él que Dios se la va a dar, porque dice que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Don Juan, doña Juana. Por eso, hermano, que oiga bien, ¿cómo estos hombres podían negar al Hijo de Dios? No se puede, hermano. No se puede. No se puede. Por eso, cuando vemos, hermano, Juan mismo hablaba, decía: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que, hermano, mire, ¿qué habrá visto Juan? ¿Cómo lo habrá visto? Si solo en la transfiguración del monte, cuando Jesús se transfiguró, ya le querían hacer ramadas aún hasta Moisés. Porque, hermano, qué lindo es ver la gloria de Dios. En el evangelio no hay evangelio si no se mira la gloria de Dios. Si usted le engañaron, si usted viene por otra cosa, o porque se canta, porque se aplaude, porque aquí se pasa un poco un rato bonito, si usted
Y Dios le habló y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea que el Señor en otras palabras le dijo, párate como hombre pues. Porque el verdadero hombre es el que reconoce que es pecador y reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esos son los hombres genuinos de verdad. Y ahí viene y le dice, y luego me habló. Entró, dice, oiga bien, y luego me habló, dice, que el Señor, hermano, no va a llegar a ti mudo, Él te va a hablar. Él te va a hablar. Y luego de eso dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre sus pies, sobre mis pies. Imagínense, hermano, el Señor te llama, te habla y luego pone su Espíritu en uno y eso te afirma tus pies. Ese creyente no vuelve a ser el mismo. Ay, Dios, olvídense. Ese creyente cambia genuinamente, hermano, y cambia hermano, de un cambio de 180 grados. Porque oiga bien lo que dice, y puso su Espíritu en mí y me afirmó, dice, sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y cuando lo oyó, mire lo que oía él, y me dijo, hijo de hombre, y yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Oiga bien, le estaba dando autoridad, le estaba dando mensaje, le estaba dando, oiga bien, firmeza en su corazón, porque sabía que se enfrentaría, oiga bien, a un pueblo rebelde, duro de servir, duro de corazón cerrado. En otras palabras, de igual manera nosotros hoy en día nos enfrentamos a un mundo duro, un mundo pecador, aún dentro de las mismas iglesias, gente pecadora, gente impía, gente mundana. Pero oiga bien, el Señor le firmó los pies a él con respecto a su llamado, pero con respecto al nivel general de cristiano, Dios también nos da firmeza, porque nos vamos a enfrentar al mismísimo diablo y que el Señor lo reprenda. No se paguen ustedes, o son amigos del diablo. Que el Señor, si usted no lo reprende, usted está junto con él. O anda pecador también. Y ahí dice la Biblia, yo pues, dice, verso 4, te envío a los hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una de las características de Dios, hermanos, y de los predicadores es, y los de la televisión que oigan también, los de internet, que aquí no se habla lo que yo pienso ni mi opinión, se habla la palabra de Dios. Ahora tienen que leer Biblia, leer conmigo para que sepan que le estoy leyendo la palabra del Señor y lo confirmen con su escritura. Y ahí dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mire qué lindo, hermano. Porque el Señor, cuando habla su palabra, Él no habla en vano. Y cuando Dios llama a un hombre, yo siempre creemos en esto, en 5 puntos, que Dios llama. Amén, hermano. Es que los hombres de Dios tienen que ser llamados por Dios, no titulados de instituto, que le dan un papel y cuando el diablo les pone enfrente con el papel, el diablo le va a hacer que lo coman. Hermano, el llamado tiene que ser revelación de Dios. Porque Dios llama, Dios prepara, Dios capacita, Dios envía y Dios respalda. Un hijo genuino, hombre de Dios, va a tener esas 5 características. Por eso que andan muchos holgazanes de hoy en día, sinvergüenzas, autodenominados pastores, solo profetas y apóstoles hay hoy y no se le ve el fruto. Es el único problema que tienen, y que me miren. Este evangelio no fue puesto para estar bajo el almud, sino para ponerlo arriba, para que alumbre a los que andan en tinieblas. Y Dios le habló a Ezequiel y dijo, y tú, hijo del hombre, no les temas. ¿Y por qué le voy a tener miedo, pues? ¿Por qué? Si es palabra de Dios. Si a mí me matan por el evangelio, un favor me van a hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen miedo a morir? Sí, hermano, si nos matan por causa del evangelio, un favor nos van a hacer. Pero no podemos
te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Si, hermano, oiga bien, dame a entender que el caminar y el recorrer evangélico no va a ser fácil. Y usted sabe que no es fácil. Hay envites del diablo que llegan, hermanos. Hay, hermanos, tribulaciones que nos llegan. Tentaciones. Uno de repente va caminando bien el Señor y de repente el diablo y cuando más viene de caminar uno, como que de repente se le sale alguna chifladura a uno, alguna desliz. ¿Qué tiene que hacer uno? Salir corriendo inmediatamente, doblegarse de rodillas, pedirle perdón al Señor. Yo sé lo que hago, porque a mí también me vienen tentaciones, no soy superhombre. Pero cuando me vienen, en un momentito el Señor me reprende, el Espíritu Santo me exhorta, y lo que me llega es el arrepentimiento, y voy de rodillas, Padre, perdóname, es cierto. Soy un cruel contigo, he sido un cobarde, pero aquí estoy de nuevo. Porque una cosa le pido al Señor, no quiero volver atrás. ¿Qué hay atrás, pues? No hay nada. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo con Ezequiel era fortaleciéndolo, animándolo, preparándolo para lo que se enfrentaría. No solamente lo llamó y le dio revelación, porque estamos viendo el capítulo del llamado de Ezequiel, sino que también lo preparó y lo envió y lo respaldó, pero le dije 5 puntos. Y ahí viene la Biblia y dice el verso 7: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Y ahí viene algo interesante donde nos vamos a entender y vamos a hablar un buen rato. ¿Qué dice ahí, hermanos? Léelo duro. Tu boca y come lo que te doy. Vaya. Entonces ustedes mismos se echan la soga al cuello, porque abran su boca y coman lo que el Señor les está dando. Y ahí vamos a ver por qué razón. ¿Por qué razón Dios le dice a Ezequiel: abre tu boca y come lo que yo te doy? Y dice en el verso 9: y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en él vi un rollo de libro. Dice que para que un cristiano sea firme, o sea, esté firme del Señor, con lo único que puede afirmar es con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Yo quiero que me acompañe, hermano. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 10. Apocalipsis, capítulo número 10, versículo número 9 en adelante. Vamos a leer. Y dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y ve el propósito por el cual, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, en otras palabras, él está dando palabras de juicios, que se las comiera para que las fuera a dar a las naciones, pueblos, reyes y lenguas. La misma librito que comió Ezequiel, porque Ezequiel traía juicio para el pueblo hebreo cautivo en Babilonia. Daniel era contemporáneo de Jeremías. Jeremías predicaba ya en Judá. Pero hombrecitos de esos, Dios quiera que se levantaron, nos levantáramos aquí un par de ellos. Y aseguro que transformamos Las Vegas en un conteo de 2 al alto
alturas que estamos. Imagínate esta iglesia, miren qué vacía, hermano, después de 11 años, toda vergüenza. Y nosotros hablamos, hermano, de hijos de Dios, de revelación de Dios. Y miren, si hubiéramos visto a Dios, hermano, realmente, nosotros ya no hubiéramos salido de aquí a ratos. Un doble piso le hubiéramos hecho a este local, porque la gente no cupiera. Y usted va a decir, mire, hermano, pero yo no lo he visto predicando, hermano. Mire, yo ya vengo años predicando el evangelio. Años. Yo anduve en las calles predicando, en los parques predicando, tocando casas, en los barcos de carga, de Japón, de Corea. Yo estuve predicando dentro de la mar. ¿Se siente, hermano? Sí. Es por eso, hermano, que cuando Dios hace que comamos el librito, ¿cuántos quieren comer el libro? ¿Cuántos quieren comer el librito? Es que nada, miren, las alabanzas son preciosas pero no te afirman. Las alabanzas son preciosas porque exaltamos al Rey de los Reyes, pero no afirman el corazón del creyente. Porque lo que la Biblia dice es, y yo quiero que leamos otra escritura, de cómo realmente nosotros podemos, hermanos, ser, oiga bien, afirmados. Salmos 119, versículo 103. Dice la Biblia: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es que la palabra del Señor, hermano, oiga bien, en el momentito como que uno no la quiere saborear, pero cuando uno le empieza, mire, hermano, no hay creyente que sienta la ricura del Señor hasta que no empieza a comer la palabra de Dios. Es que, mira, hermano, se deleita uno. Es que uno se mete ahí, se va a caminar en las escenas. Dios lo transporta. Hermano, razón tenía Pablo cuando decía que ha conocido un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sabía porque había sido traspasado al tercer cielo. Y siempre venía contando maravillas, cosas que ojo no vio ni han subido en entendimiento de hombre. Oiga bien, son las que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? A través de su palabra. Y ahí donde precisamente Dios le da hoy también a Ezequiel y a todos los cristianos en el mundo y de todas las épocas y etapas de la vida cristiana la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque Hebreos capítulo número 4, verso 12 habla donde dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Que esta palabra es viva, hermanos. Leámoslo porque para los que no leen mucho la Biblia, Hebreos capítulo número 4, versículo 12, lo que dice la palabra del Señor. Léelo conmigo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. En otras palabras, te limpia todo. Y que, hermano, mire, es una limpieza profunda. Y te dice, ¿por qué dice que limpia? Es que el Señor Jesús les dijo a los discípulos: ustedes limpios, vosotros limpios sois por mis palabras. Que la palabra limpia el corazón, el alma, los tuétanos, los pensamientos, todo lo transforma la palabra del Señor. Por eso que la iglesia
Por eso usted ve a esas personas que le da al principio que pasan. Aquí vengo, pero nunca cambian. Yo conocí a un fulano que le gustaba una muchacha y en otra iglesia, no en esta. Cuando yo estuve antes, hace unos 20 años atrás. Y pasó orar por él. Y a los días se llevó una muchacha de la iglesia. Solo por carne entró y como la otra andaba carnuda también. Pues sí, porque miren, el diablo solo saca a los carnudos. ¿Oye lo que le dije? Al que era carnal, pues. Porque el que está firme, ¿acaso lo lleva el diablo? Ese no se lo lleva. Ajá. Por el Señor dijo, el que funda su casa sobre la roca, venga un río, venga lo que venga, dice que no caerá, sino que permanecerá porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. El Hijo de Dios, hermano, una vida fundada en Cristo, ¿cómo? El diablo la va a llevar. No se puede. Se van los carnales, se van los mundanos, se van los pecadores, aquellos que saben que se les reveló, pero el que se les reveló Cristo, ese no se muere. Es tremendo, ¿verdad? Pero oiga, yo quiero que estemos aprendiendo que no solamente el Señor hace por una causa que comamos la palabra, comamos la Biblia. A Josué le dijo, en ella medita día y noche. Pero ya no solo fue solo para él, sino que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ahora vea lo que dice. El por qué el Señor habla de que comamos el libro, como le dijo Ezequiel, le dijo a Juan. Porque al comer el libro genera efectos positivos en nuestra vida y nos afirma el corazón. Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 63, leamos. El Evangelio de Juan capítulo número 6 versículo 63. ¿Tiene, pues, hermano? Sí, sí tiene. El 71 tiene. Ah, no sabía, mi hermano. Sí, sí tiene. Mire por qué causa el Señor nos habla de su palabra, que es la única que nos va a afirmar el corazón. Dice ahí, ya lo tenemos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oiga bien, yo quiero que entendamos ahí. El principio dice, el Espíritu está con letra minúscula, refiriéndose al espíritu del hombre. Y dice, la carne para nada aprovecha. Y ahí viene lo que el Espíritu de Dios, las palabras que yo os he hablado son espíritu, dice, y son vida. Porque dice que en el principio Dios sopló y le dio aliento y lo hizo, le dio espíritu de vida. Pero las palabras del Señor son vida, dice. ¿Qué más dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque el Señor, la única manera de comunicarse es con nuestro espíritu. Por eso primero habla que nosotros, el espíritu que tiene nosotros, que Dios nos da el espíritu de vida, ahí con ese se comunica el Señor. Por eso dice que cuando anda buscando adoradores es necesario que en espíritu y en verdad y adoren. ¿Estamos entendiendo? Es por eso que hay que andar en el espíritu. Pablo mismo lo aconseja y no satisfagáis los deseos de la carne, en el cual hay disolución. Porque eso es lo que realmente, entonces vean por qué razón. Juan 5, ahí atrásito, Juan 5:39, lo que dice la Biblia. Leamos juntos y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Cristo. ¿Ustedes creen que en la Biblia tenemos la vida eterna? Yo sí creo con todo el corazón que en la palabra del Señor tenemos la vida eterna. ¿Usted no dice amén a eso? Es por eso, hermano, mire, que la palabra del Señor es la que nos afirma. ¿Y quién es la palabra? Cristo mismo. En el mismo Evangelio de Juan y habla en el capítulo 1, en el principio era el verbo y la palabra, y el verbo era Dios, y dice con Dios, y el verbo era Dios. No, la palabra en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra misma era Dios. Y el verbo fue hecho carne, la palabra viva anduvo en esta tierra. Es que cuando Jesús caminaba era la palabra que estamos leyendo aquí, en vida. Pues es que viva la palabra del Señor. Por eso, hermano, cuando los supuestos inteligentes de Cristo se confrontaban, imagínense, hermano, con la palabra misma viva, se estaban confrontando. ¿Cuándo iban a ganar? ¿Cuándo lo vamos a ganar de nosotros? Porque muchos que nos queremos llevar de vivo, ¿verdad? Y Dios ya está frito antes de comenzar a pelear. Entonces recuerda cuando Jesús, hermano, botó 100 añitos. Dice que fue con sus padres a Jerusalén, al templo, y dice, y se les perdió Jesús. Dice, mentira, los que se perdieron fueron los papás, porque Jesús estaba donde debía estar, en el templo, discutiendo con los sacerdotes, y dice que no podían contener sus palabras. Es que era la palabra viva, hermanos. ¿Cómo iban a contener la palabra viva hablando? ¿Y cómo lo iban a contener? Hermano, ¿cómo lo iban a contener ellos? Es por eso que habla lo que hemos leído, hermano, que escudriñemos la Escritura, o sea, que busquemos más a Cristo, pues más. Escudriñar significa escarpar, ir buscando más allá, hasta sacar la esencia. Eso es. Ajá. Escudriñar, no pasar solo por pasar, sino que meter allá, ir allá, profundizarse. Y el Señor dice lo que hemos leído, porque cuando escudriñen y se vayan profundo van a hallar algo. Y ahí dice lo que vamos a encontrar: vida eterna. ¿Queréis vida eterna? Escudriñad las Escrituras. Nosotros nos desvelamos viendo películas, hermano. Nos desvelamos viendo el fútbol grabado que quedó allá grabando. Nos desvelamos viendo novelas. Nos desvelamos vagando, hablando, nada. Mientras que al otro le dijeron, en ella medita día y noche. Y cuando estés en la cama también, medita. Hasta cuando estés acostado, ya para dormirse, ¿qué piensas? En los puros problemas. ¿Qué firme va a dar usted? Pero dale de la carita que traen ahí. Yo le preguntaba a alguien en la célula, ¿y cómo está, hermana? 2 que 3. En 50, dije yo. ¿Qué 2 que 3 son 5? Uno tiene que andar al 100%, hermano. Porque la palabra lo afirma a uno. Imagínense, hermano, hablando de revelación de Dios, hablando de tremendas visiones, hablando de fortaleza de Dios, hablando de convertible, y andar diciendo que andamos 2 que 3. ¿Se le hace lógico a usted? Eso es absurdo. Es absurdo. Como que a usted le preguntaran, ¿y cómo estuvo el culto hoy? Usted tiene que ser bendecido, hermano. Porque la palabra del Señor está aquí. Porque el Señor está aquí. No, dicen, hoy no sirvió, dice. ¿No sirvió? ¿No sirvió usted? ¿Por qué no va a servir? Mientras haya palabra del Señor, oiga bien, pues, mientras haya palabra del Señor, todo va a ser hermoso. Y ahí es donde vamos. Oiga bien, vamos avanzando un poco. Y vamos a ver, hermano, el resultado de todo esto. Porque quiero que aprendamos, pues. En primer lugar, Jeremías 15:16.
Y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos da gozo. Y eso es parte de la firmeza de un creyente. Aleluya. Gozo, hermano, no significa andar pelando los dientes todo el tiempo ahí, todos negros y picados, no, escóndalos. O vaya al dentista. Cuando habla de gozo, está hablando que aún en las tribulaciones nosotros tenemos paz, tenemos alegría, tenemos gozo, porque el Señor resuelve nuestros problemas. Ya tenemos Jeremías, capítulo 15. Va, espérame. Versículo 16 dice, ¿qué dice ahí? Fueron halladas, oiga, pero despacio, pues, hombre, no corramos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías también comió palabra. Y tu palabra me fue, aleluya, por gozo. Aleluya. Y alegría. Oiga, de gozo y alegría en mi corazón. Ajá. Porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea, él sabía que Cristo mismo se lo había comido. Porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea que cuando él comió la palabra, hermano, saltó de alegría. Así como la palabra nos hablaba de que cuando María visitó a Elizabeth, Juan brincó en el vientre, porque la palabra viviente iba dentro de un vientre y hermano, se acercó a él, y además de acercarse, supo que lo que estaba ahí no era cualquier niño, sino el Hijo de Dios que había venido al mundo a salvar a los pecadores. ¿Qué siente usted cuando Cristo le acerca y a mí me enchina la piel? Dan ganas de llorar, es que dan ganas de abrazarlo, de besarlo, de comerlo, de alabarlo, de glorificarlo. Aleluya. Que mira hermano, no quiere salir de ahí. Y ahí dice Jeremías, y ahí en tus palabras, Señor, estaba como la tsunamita, y habéis visto al que mi alma. ¿Dónde está? No lo he encontrado, ando buscando. Y ahí, oiga, y dice, y tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire el efecto por el cual Dios quiere que comamos su palabra. Porque mire, el que no lee la Biblia y el que no la vive, porque no simplemente leerla, él cuando habla de comer es que, oiga, él vivió en la palabra. Él vivió en la palabra. No solo la dio, por eso dice que la comió. O sea que él caminaba en la palabra, como caminó Pedro sobre las aguas. Caminó sostenido no en el agua. ¿Saben qué caminó Pedro? En la palabra de Dios. Él le creyó lo que Cristo le dijo. Ven pues, tírate del bar de la barca, ven. Él caminó, cuando dejó de creer en la palabra se hundió. Es tremendo. O sea, en otras palabras, hay que creerle a Dios. Amén, hermanos. Eso te va a hacer un cristiano chispudo. Eso te va a hacer un cristiano, hermano, que vas a querer hacer la obra del Señor. Eso te va a hacer un cristiano que va a estar alegre. Pero imagínese, hermano, que uno sea cristiano y ande ahí, el mosquero arriba. Cristiano. Coma la Biblia. Coma la Biblia. Es que comer este libro, hermanos, dulce al paladar. Gloria a Dios. Me da gozo, alegría. Por eso hay gente que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré y así me levantaré, porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Él duerme confiado en la palabra del Señor. No se levanta como el hermano predicaba, que con un pie izquierdo y el pie derecho. Sin pie, y la gente que no tiene pie, ¿con qué se levanta? En la palabra de Dios genera gozo, alegría. Por eso cantamos, estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, 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 alegre. ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó. Ahora estamos entendiendo, hermanos. Para Jeremías comió palabra y nosotros también. Vaya pues. Entonces,
Salmo 119. Vamos a leer la Biblia. Ya terminamos con estos. Leamos la Biblia. Salmo 119, verso 107. ¿Qué dice? La palabra del Señor vivifica. Vivifica quiere decir que la vida puede tener energía, florece. Como cuando una plantita se le echa agua. Bien agradecida, ahí amanecen con las hojas bien extendidas. Siguiente día en la mañana, cuando la riega por la noche, le echa agüita. En la mañana amanecen bien lindas, hasta cantando más. Sí, sí es cierto. Y miren lo que dice el Salmo 109, verso 107. Afligido estoy en gran manera. O sea que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ahí dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Y aquí el salmista hablaba, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando usted esté afligido, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Adoración. En Santiago. Y eso te va a vivificar porque te va a quitar la aflicción. Pero nosotros, estoy afligido, hermano. Vaya, vemos al hermano Abel, pues al hermano Enrique. Vamos a contarle las penas. Está bien que lo haga, pero antes, oiga bien, mire, antes de todo, sabe que en la Biblia, no me acuerdo bien el libro donde está. Ahorita no me acuerdo bien. Hay un fulano que murió de una enfermedad en un pie. Porque dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Otro día lo otra vez, o tal vez en la tarde. O tal vez otro día. O tal vez nunca. Para que usted lea la Biblia. Hoy se lo agarré. Amén. Pero oiga, y dice que buscó a los hombres antes que a Dios y por eso se murió. Nosotros en las aflicciones, ¿qué hacemos? Tocamos todas las puertas, pero no confiamos en la palabra del Señor, que dijo, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Eso es comer el librito, andar en fe, andar en la palabra, vivir en ella, caminar por ella. Salmo 19. Vamos a ver que también convierte el alma. ¿Quién nos convirtió el alma a nosotros? La palabra de Dios. Versículo 7 al 11. Ya lo tenemos. La ley de Jehová, en primer lugar, es perfecta. Ahí dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y ahí vuelve a hablar, dice que ¿qué hacen ellos? Alegran el corazón. Por eso en otra porción la Biblia dice, en los proverbios, que dice que el corazón alegre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu amargado? De esos caras de nudo, todos caras de lado, de todos lados. ¿Y quién va a soportar una cara así, hermano, tan fea? Pero un corazón alegre soporta la enfermedad, las aflicciones, soporta todo. Por eso hablaba aquel otro, vivifícate. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué dice? ¿Ya se da cuenta? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Está dando una descripción de lo que es la palabra del Señor. Dice que es limpio, que permanece para siempre. O sea que no hay manera que se acabe. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Se da cuenta? En él no hay injusticia. Todos son justos, podemos confiar en él. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel.
y que la destile, y la que destila el panal. El verso 11 aún dice él hablando, tu siervo es, además de agrega algo más, o sea, el postre pues, amonestado, dice, es amonestado o amonestado con ellos. Y cuando lo amonesta dice, después que me amonestaste al guardarlo, dice, ahí habla, hay grande galardón. Y que mire, hermano, no hay otra cosa como evangélicos que la palabra del Señor. No hay. Si es que Cristo se te ha aparecido. Pablo mismo decía, si es que Cristo mora en vosotros. Él no decía que Cristo mora en todos. Si es que Cristo, o sea, que le decía que se hiciera la pregunta, que se autoexaminaran ellos. A veces realmente ellos estaban con Cristo y a veces él vivía. Por eso él mismo decía, ya no vivo yo. Por eso él hablaba así. Pablo decía, es que viene el muchacho, es que yo no vivo, antes vivía, o ya no vivo yo, decía él. Ahora Cristo vive en mí. Y no es lo que decimos. ¿Qué decimos? ¿Quién vive en nosotros? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo razón se ven tan alegres? Sonrían que Cristo les ama, hermano. Si es que Cristo vive en ustedes. Pablo lo decía porque era un hombre que no vivía. Él vivía la palabra de Dios. Por eso él se atrevía a decir, si es que Cristo vive en nosotros. Si es que Cristo está en ustedes. Entonces ya vemos que convierte el alma. Juan capítulo 15, verso 3. 3 escrituras más y terminamos. Juan capítulo 15, verso 3. Dice ahí, ya vosotros, le digo a los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y por eso Pedro, cuando Jesús le iba a lavar los pies, Pedro no quería. Jesús le dijo, mira muchachito, si no permites, si no me dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo. Un momento, Señor, le dijo, mejor bañame todo entonces, le dijo. Así le dijo, entonces bañame todo pues. Jesús, ¿qué le dijo? Ahí está lo que le dijo, que vosotros limpios estáis, le dijo, por la palabra que os he hablado. Y allá les dijo a ellos, que ustedes ya están limpios, lo único que tengo que hacer es lavar la planta de los pies. ¿Y qué vimos en aquel día que era la limpieza? Es el sinónimo y el resultado de la santidad. Santidad significa igual a limpio. Ajá. Cuando Dios dice yo soy santo, está hablando, yo soy limpio, muchachos. Hijos míos, yo soy limpio. ¿No vio lo que el Señor nos hablaba hoy hace ratito? Yo quiero santidad, decía. O sea, yo quiero que estén limpios ustedes. Eso es lo que hablaba. Entonces, ustedes, ¿cómo lo vamos a limpiar? Con la palabra. La palabra dice que el que anda en chisme, dice que alborota el hormiguero. No dice la Biblia, sí, lo estoy parafraseando. Gente chismosa en las iglesias, hermano, mire, hermano, corre como pólvora. Yo le digo a un hermano, le digo, mi esposa, ¿ya hablaste con el periódico? ¿Qué? Hay hermanas y hermanos que parecen periódico. Se saben todos los problemas de la iglesia, de los hermanos. Y lo peor es que lo venden, pues. Pero si él dijera que donde no hay chismosos cesa la contienda, entonces se limpiará de eso, porque dice la Biblia en el proverbio, donde no hay chismosos, dice, cesa la contienda. Entonces Dios no quiere chismosos entre sus hijos, si es que Cristo le ha aparecido. Porque Cristo no era chismoso, no era. Ahora, y Pablo decía, es que Cristo vive en mí, él no es un chisme. Ahora Cristo vive en usted y en la lengua. ¿Y por qué le da risa? Pues? Algo están ocultando ustedes. Juan 5:24, y terminamos. Ya lo vimos que garantiza
Vida eterna, ¿verdad que lo vimos? ¿O no lo vimos? Vaya, algo que garantiza, Juan 5:24 garantiza vida eterna. De cierto os digo, o sea, el Señor está afirmando ahí. El que oye, ¿qué dice? Mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no solo eso, sino que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Denle un aplauso al Señor, porque en la palabra tenemos vida eterna y no venimos a condenación. Por eso el Señor nos habla: ¿y quién condenará? A los que les dice, a los hijos de Dios, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ahora ya se le alegró el corazón que tenemos vida eterna. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? A mí, ¿qué hijo del diablo me va a decir que yo no soy salvo? ¿Quién me va a decir a mí que yo no tengo salvación? ¿Quién le va a decir a usted, si usted Cristo ya le ha perdido, que no es salvo? Si el Espíritu me da testimonio que tengo vida eterna y que ya no estoy en condenación, y que dice ahí lo que leímos: he pasado de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Como hijos de Dios, que no andamos como sonámbulos, andamos vivos para la gloria de Cristo. Y regresamos a Ezequiel y ahí terminamos. Ezequiel, capítulo número 3. Versículo 14 leemos ahora. De cómo Ezequiel fue fortalecido y fue afirmado por Dios. Como ya vimos que primero recibió revelación, recibió su llamado, lo fortaleció, y el verso 14 dice: me levantó pues, y aquí está con letra mayúscula, ya habla del Espíritu del Señor, ya el Espíritu de Dios dice, y dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, habla de él, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es que el Espíritu Santo, hermano, es el que nos fortalece. Por eso la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabe usted que una mala hablada contrista al Espíritu Santo? Un enojo contrista al Espíritu Santo. Una mala mirada contrista al Espíritu Santo. Un desprecio a un hermano contrista al Espíritu Santo. Sí. Por eso nosotros tenemos que estar en puntapié. Es que es tremendo. Pero allí dice que fue fortalecido. En otras palabras, Jehová era fuerte sobre mí. O sea que nosotros no podemos ser fuertes si no es Dios en nosotros. Amén. Es así sencillo. Yo no les puedo venir a predicar sin antes haberme metido con Dios. Yo no les puedo ministrar aquí sin antes haber sido, oiga bien, metido con Dios. Es más, no fuera predicador si Cristo no me hubiera llamado. Porque aquí Ezequiel se le reveló el Señor, le dio visión, se manifestó a él de su gloria, le dio su llamado, le dio las herramientas y estuvo con él. Por eso la vida del cristiano era firme. Y la vida del cristiano de esa categoría va a ser siempre firme. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y aunque Ezequiel, él recibió el llamado del profeta, como le dije,
Pero en Él se manifestaron los 5 puntos. ¿Qué eran los 5 puntos? Dios llama, Dios prepara, Dios capacita, Dios envía y Dios respalda. Todo hombre verdadero de Dios tiene que haber respaldo en la vida de Él, no la palabra. Dios respalda su palabra. Pero todo hombre verdadero de Dios tiene que ser respaldado por Dios, su vida. Todo verdadero hijo de Dios va a ser respaldado. Recuerden que los discípulos fueron a predicar y Dios dice que confirmaba la palabra detrás de ellos con señales. Dios tiene que andar con nosotros. Tenemos que caminar en Él. Sacamos nuestros ojos, vamos a orar. Ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame a comer tu palabra. Ahí usted hable con Dios. Dígale: Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene vida eterna. Tu palabra trae gozo. Tu palabra trae paz al alma. Tu palabra me da alegría. Quizás usted había caminado en la vida cristiana divagando, pero leer la palabra del Señor y caminar en ella, su vida será transformada. Nunca será la misma. Nunca será el mismo. Su vida cambiará, porque caminaremos confiados en la palabra del Señor. Señor, por eso te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque creemos en tu llamado, Padre, que tú nos has dado. Si a Cristo se le ha revelado su vida, dígale: Señor, gracias por haberte revelado mi vida. Ahora permite que tu palabra haga efecto y caminar en ella, Señor, en mí, para que yo sea un cristiano firme, para que yo sea un cristiano que posea tus bendiciones. Si hubiera alguien en medio nuestro esta mañana que quisiera reconciliarse con